Revelado, 5 increíbles consejos estoicos para recuperar tu confianza y transformar tu vida. Las palabras retumbaban en la cabeza de Miguel mientras miraba la carta en sus manos. 5 consejos estoicos, pensó. ¡Qué ironía! Él, un médico de familia, se sentía más perdido que nunca. La muerte de su padre lo había dejado sumido en una profunda angustia, y las expectativas que su familia y su comunidad proyectaban sobre él lo aplastaban. Desde que su padre partió, la vida parecía desmoronarse. Su consultorio, una vez lleno de risas y relaciones profundas, se había convertido en un recuerdo sombrío de lo que fue. Ahora, solo atendía a pacientes que, como él, cargaban grandes malestares en sus corazones. Mientras recordaba las enseñanzas de Doña Rosa, su antiguo maestro, una punzada de desesperación le atravesó el pecho. Estos consejos no le hacían más que recordar su impotencia, la presión de un sistema de salud desigual, el sufrimiento de sus pacientes y la sombra constante de su padre observándolo desde el más allá. ¿Por qué no podía simplemente sanar el mundo que lo rodeaba? La incertidumbre le oprimía la garganta, y cada día se sentía más ahogado por las historias desgarradoras de sus pacientes. Carmen, la madre soltera que no podía pagar su tratamiento, don Manuel, que se debatía entre la comida y sus medicamentos. ¿Soy realmente un médico?, se preguntaba, mientras la culpa lo invadía como una niebla densa. En medio del torbellino de pensamientos, él se decía a sí mismo que debía ser el ancla que siempre fue, pero conforme pasaban las horas, el peso de la realidad lo doblegaba. Las enseñanzas estoicas que había considerado desdeñables en su juventud ahora eran clavos ardientes en su conciencia. Decidió que debía hacer algo, cualquier cosa para salir de este abismo y recuperar su confianza. Pero, ¿a costa de qué? Debía sacrificar el tiempo que tenía con su familia, con su madre, quien también sufría su pérdida, solo para intentar cambiar lo que parecía inamovible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con esos pensamientos enredados en su mente, se tomó un momento y observó su reflejo en el espejo. La mirada cansada de un hombre dividido. ¿Realmente podría cambiar algo? La idea de viajar a la ciudad en busca de recursos médicos lo llenaba de esperanza, pero el miedo a volver a fracasar lo paralizaba. La imagen de su padre sonriendo en una vieja fotografía apareció en su mente. Nunca te rindas. Fue como si su voz resonara en sus oídos. Pero la llamada urgente que interrumpió sus reflexiones, su paciente en estado crítico, lo dejó de nuevo en la encrucijada, el deber como médico y el deseo de hacer más, pero a un alto precio. ¿Qué camino escogería? La vida que anhelaba recuperar estaba ahí, a un paso, pero el miedo lo dominaba. ¿Valdría la pena el sacrificio? Con el latido ominoso del teléfono aún resonando en su mente, Miguel apagó las luces del consultorio y se preparó para encarar la inminente crisis. Mientras se dirigía al hospital, reflexionaba sobre la brecha entre lo que sabía y lo que sentía. Intelectualmente, comprendía su rol como médico, pero emocionalmente, la carga parecía una losa insuperable. Pensamientos de desespero y impotencia llenaban su mente, empujándolo hacia una espiral de duda. Al llegar, lo recibió el caos habitual. Enfermeras corrían de un lado a otro, y el aroma intenso de desinfectante impregnaba el aire. La urgencia de su paciente resonaba aún más en el tumulto. Una parte de él anhelaba envolverse en la confidencialidad del consultorio, donde podía hablar y ser el pilar de alivio. Pero aquí, su realidad requería decisiones inmediatas, un espacio donde las habilidades técnicas se encontraban con la urgencia de la vida y la muerte. Mientras se dirigía a la sala de emergencias, el pálido rostro del paciente que le esperaba hizo que se detuviera. No puedo hacer esto, pensó momentáneamente, sintiendo que su poder profesional se desvanecía. Sin embargo, la voz de su padre seguía resonando en su mente. Nunca te rindas. Reflexionar sobre esta frase podría parecer un consuelo, pero en esta situación, se convirtió en una llamada a la acción. Miguel entró a la sala en un estado casi automático. Las preguntas fluyeron de forma natural, y a pesar de la presión, se sumergió en su papel. A medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de que, a pesar de la violencia de su propia ansiedad, había algo en el acto de ayudar que lo anclaba.
Era como si, en ese instante, la claridad emergiera de la confusión. Cada diagnóstico, cada tratamiento administrado, le devolvía un destello de esa confianza que tanto anhelaba, mientras efectivamente trataba al paciente, debía confrontar un dilema moral más grande. En su mente, se agitaban preguntas sobre cómo podía hacer más allá de estas paredes. ¿Qué pasaría con Carmen y don Manuel? La sobrecarga de sus problemas lo pesaba. ¿Desviaría su atención de sus obstáculos cotidianos para involucrarse en la búsqueda de soluciones que iban más allá del consultorio? Al cerrar la herida de su paciente, una idea nació en su mente: recaudar fondos para los tratamientos de aquellos que no podían pagar. Sin embargo, esto implicaba salir de su zona de confort, algo que siempre había evitado. Miguel sabía que la aprobación de su familia y comunidad nunca podría ser un factor determinante en su decisión, pero la carga de la opinión ajena era abrumadora. Lo que importa es el impacto que puedo generar, comenzó a repetirse, reforzando su determinación. Con esta nueva meta en la mente, se sintió menos perturbado por el eco del sufrimiento ajeno, decidido a convertir su angustia en acción. Esa noche, cuando regresó a casa, sintió una chispa de inspiración. Investigar sobre crowdfunding, organizar eventos de concienciación, hablar con otros médicos acerca de cómo apoyar a los más vulnerables, su visión comenzaba a tomar forma. Pero justo cuando pensaba que había encontrado la dirección, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Hola Miguel, necesitamos hablar sobre algo importante. He conseguido algo que podría cambiarlo todo. La incertidumbre lo atravesó de nuevo, era como mirar a un abismo, temeroso pero intranquilo por lo que podría revelar. Quedó paralizado, cuestionándose si debía abrirse a esta nueva oportunidad o seguir con el plan que, en su mente, ya comenzaba a parecerle seguro. ¿Podría esta revelación ser la clave que lo llevara a un nuevo destino, o simplemente una distracción más? Con el corazón latiendo rápidamente, Miguel contempló el mensaje en su teléfono. La incertidumbre se había convertido en una sombra que no lo dejaba en paz, pero, al mismo tiempo, también despertaba en él una curiosidad inmensa. Preguntas inundaban su mente: ¿de qué podría tratarse esta nueva propuesta? ¿Realmente podría ser algo que lo ayudara a marcar la diferencia de manera más significativa? Mientras pensaba en esto, la idea de recaudar fondos y ayudar a pacientes sin recursos se había transformado de un mero pensamiento a una necesidad vital. Durante días estuvo investigando sobre cómo implementar ese proyecto, pero ahora una parte de él se cuestionaba si realmente era el momento adecuado para desviarse de su enfoque inicial. Podría ser que esta nueva oportunidad sea la ayuda que busco para llevar el proyecto aún más lejos, se decía, tratando de convencer a su mente inquieta. Finalmente, decidió responder el mensaje, invitando a la persona a charlar esa misma noche. Sabía que el tiempo era esencial. En la cocina, mientras preparaba un café, su mente procesaba las posibilidades que podría traer esta conversación. Se imaginaba hablando con un colega que, tal vez, había encontrado un método para facilitar la recolección de fondos, o quizás una nueva forma de involucrar a otros médicos apasionados con la misma urgencia de ayudar. La hora llegó y, con una mezcla de emoción y ansiedad, Miguel se sentó frente a su computadora para conectarse. En la pantalla, lo esperaba Javier, un antiguo compañero de universidad. Su semblante se veía iluminado de entusiasmo, como si empacara un secreto que anhelaba compartir. Miguel, gracias por reunirte, empezó Javier, mostrando algunas diapositivas en su pantalla. He estado trabajando en un proyecto de salud colaborativa que podría hacer que tu idea de recaudar fondos se materialice de una manera que ni te imaginas. La adrenalina recorrió a Miguel al escuchar las palabras de Javier. La conversación se adentró en una serie de propuestas innovadoras. Hablaron sobre cómo crear una plataforma donde médicos y pacientes pudieran establecer vínculos directos, facilitando no solo el financiamiento, sino también la creación de un sistema de apoyo emocional y físico. La clave es hacerlo accesible, Miguel, insistió Javier. No solo se trata del dinero, sino de crear una comunidad de esperanza y superación. A medida que la sesión avanzaba, Miguel se dio cuenta de que la idea lo llenaba de determinación. Cada palabra de Javier resonaba con el deseo ferviente que había una vez sentido. Este tipo de enfoque podía ser lo que necesitaba para llevar su iniciativa más allá de simplemente recaudar fondos. Tenía una oportunidad de dejar una huella que trascendiera su consultorio. Sin embargo, su entusiasmo se vio socavado por una nueva preocupación: ¿y si esto no funciona? ¿Y si arriesgo la estabilidad de mi vida profesional por un sueño que podría desvanecerse? Esa inquietud surgió como un eco familiar, recordándole sus dudas más profundas. En ese instante, sintió el peso de su decisión. Da un paso hacia el liderazgo,
pero arriesgarse podría implicar enfrentar la desaprobación de aquellos que no creen sus ideas. Eran preguntas que lo desestabilizaban, pero le recordaban que el cambio a menudo comienza por desafiar el miedo. Lo comprendo, Miguel, le dijo Javier, es un salto que todos debemos dar en algún momento. Pero las recompensas pueden ser asombrosas. Mientras reflexionaba sobre la conversación, reconoció que tal vez estaba ante la oportunidad de no solo cambiar vidas ajenas, sino también la suya propia. Miguel sabía que, al embarcarse en este viaje, tendría que enfrentar sus temores más arraigados, pero la posibilidad de transformar su vocación en un legado era un impulso sin igual. De repente, se sintió más decidido que nunca. Javier, cuéntame qué pasos debemos seguir, manifestó con renovada energía. Había llegado el momento de dar un giro a su vida e ir más allá de lo que alguna vez imaginó, pero mientras elaboraban estrategias, un nuevo mensaje emergió en su teléfono, uno que lo paralizó. Procedía de su supervisor en el hospital: Miguel, necesito que retornes a la sala de emergencias. Un caso desafiante acaba de llegar. La angustia volvió a surgir, dejando a Miguel dividido entre su creciente ambición y la urgencia de su deber. ¿Estaría listo para enfrentar esta nueva carga, o sería el punto de quiebre que definiría su camino? La respuesta no era sencilla, y el desenlace que podría esperar estaba a un latido de distancia. El repentino mensaje de su supervisor llegó como un rayo en medio de su euforia. Miguel se sintió como si un tren lo hubiera chocado. La sala de emergencias lo esperaba con su caos habitual, y en su mente resonaban las palabras de Javier sobre innovación y oportunidades. La dicotomía entre su vida actual y la posibilidad de un futuro mejor se exacerbó en cuestión de segundos. Con una respiración entrecortada, Miguel decidió actuar. Llenó su taza de café una vez más, dejando que el aroma le diera el empuje que necesitaba. Se dijo a sí mismo que cada decisión que tomaba tenía el potencial de modelar su futuro. Así, se puso en marcha, no solo volviendo al hospital, sino también dirigiendo su pensamiento hacia cómo podría integrar esta experiencia agitada con el nuevo proyecto que empezaba a tomar forma en su mente. Al entrar a la sala de emergencias, una avalancha de imágenes y sonidos lo envolvió. Equipos zumbantes, monitores parpadeantes y la constante actividad de enfermeras y médicos le recordaron la urgencia de su profesión. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, Miguel encontró un propósito renovado. Las habilidades que había adquirido a lo largo de su carrera le parecieron más relevantes que nunca. El estrés de la emergencia servía como un examen en vivo de su capacidad de adaptación y crecimiento. El caso al que se dirigió involucraba a un joven que había sufrido un accidente fortuito. Mientras atendía a sus lesiones, Miguel se dio cuenta de que cada decisión que tomaba tenía un impacto directo en la salud y bienestar de ese paciente. Las dudas que lo atormentaban antes parecieron desvanecerse. Entendió que cada momento en la sala era una oportunidad de cambiar vidas, la suya incluida. Mientras trataba al joven, su mente comenzó a tejer conexiones. La idea de crear un espacio colaborativo para médicos y pacientes no era una simple utopía, era un reflejo de su propia experiencia en la sala de emergencias. El mismo vínculo de confianza y dependencia que creaba en ese momento con su paciente podría extenderse a una comunidad más amplia. La responsabilidad que sentía en su interior se transformó en una clara misión: no solo salvar vidas individuales, sino también construir un sistema que previniera la desesperación de muchos más. Al finalizar su turno, Miguel se sintió exhausto pero también imbuido de una nueva energía. Este caso había sido un recordatorio poderoso de su compromiso con la medicina y la transformación personal. Su mente era ahora un torbellino de ideas sobre cómo integrar ambos mundos, la atención médica directa y la plataforma que discutió con Javier. Cada paso que había dado hoy reafirmaba su capacidad para impactar tanto en el micro como en el macro. Sin embargo, al salir del hospital, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Javier: Miguel, creo que hemos encontrado un inversionista que puede estar interesado en nuestro proyecto. La promesa de una oportunidad acuciante contrastaba con la adrenalina del día a día, y la pregunta urgente volvió a invadir su mente: ¿estaba realmente listo para dar el salto? Mientras conducía hacia casa, Miguel sopesaba las posibilidades. La idea de colaborar no era simplemente un deber, podía ser su legado. Pero tomar esa decisión implicaba enfrentar la resistencia de su entorno, que tal vez no entendiera su visión. Lo que antes sería una confluencia de intereses ahora se erguía como una encrucijada que definiría su vida. La incertidumbre de terminar un ciclo y comenzar otro lo mantenía en vilo, tanto como lo estaba su carrera en la medicina. ¿Era este el momento de arriesgarse y dar un paso hacia lo desconocido?
La negociación de su futuro comenzaba a asomarse, y volverse atrás podría no ser una opción. El instante de la verdad lo aguardaba, pero un eco familiar pululaba en su interior. El riesgo también trae consigo la posibilidad de crecer. ¿Podría ser que este fuera el punto de inflexión que tanto había buscado? La resolución estaba más cerca de lo que creía, pero el costo de su decisión podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Mientras se detenía en un semáforo, su corazón latía con fuerza. La respuesta a su dilema personal se aproximaba, y con ello, un nuevo mensaje que podría cambiar su vida para siempre. ¿Cuáles serían las consecuencias de seguir su pasión frente a la adversidad? El futuro, una hoja en blanco, pugnaba por ser escrito. Miguel necesitaba tiempo para digerir lo que estaba a punto de suceder. Se detuvo en su mente, enfocándose en cómo su rutina diaria en el hospital había sido repleta de decisiones que ahora parecían pequeñas en comparación con lo que se perfilaba, un potencial cambio de rumbo en su carrera. La idea de un nuevo proyecto que podría revolucionar no solo su vida profesional, sino también la práctica médica, lo mantenía acalorado y ansioso. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, recordó la historia del joven al que había atendido. Su proceso de curación sería solo un esbozo de lo que Miguel ansiaba aplicar a una comunidad más amplia. Esa intersección entre la atención personalizada y el uso de la tecnología para salvar vidas resonaba profundamente en su interior. Sin embargo, la posible negativa de su entorno se cernía sobre él como una sombra, desdibujando su visión. ¿Cómo podría explicar su idea a aquellos que preferían la seguridad de lo conocido? Arrancó el motor y emprendió el camino a casa con la resolución de explorar su proyecto con más detenimiento. La noche prometía ser larga, atravesada por la sinfonía de pensamientos que se agitaban en su mente. Sin embargo, parado en el umbral de su hogar, la realidad fue un freno abrupto. Las murallas construidas a su alrededor durante años lo hacían cuestionar su capacidad de innovar. ¿Podía realmente creer que poseía lo que se necesitaba para transformar el sistema, para desafiar las normas preestablecidas? Con el corazón aún acelerado, se sentó frente a su laptop. Las teclas resonaban como una batuta de orquesta dirigiendo una sinfonía de dudas y esperanzas. Miguel no era un empresario, sino un médico. ¿Tenía voz para explorar lo que nunca había intentado? La idea de que no solo estaba en juego su futuro, sino también el de muchas personas que carecían de voz, le hinchaba el pecho. Recorrió páginas sobre liderazgo, gestión de proyectos y cómo las ideas pueden volverse realidad. Sin embargo, cada consejo parecía una nube distante en el horizonte de sus aspiraciones, y cada clic en el teclado lo acercaba más a un abismo de posibilidades. En medio de su búsqueda, se encontró con un artículo que detallaba cómo algunos de los grandes innovadores del pasado habían enfrentado múltiples fracasos antes de alcanzar sus versiones definitivas. Esa idea empezó a calar hondo. No era un fracaso, sino un peldaño en un camino hacia el éxito, la revelación de que cada paso, incluso los fallidos, estaban interconectados en la narrativa de su carrera comenzó a liberarlo. Comprendió que su pasión no dependía del respaldo inmediato de los demás, sino que estaba arraigada en el deseo de servir. Ese era su verdadero norte. En sus manos tenía la capacidad de crear un entorno donde médicos y pacientes pudieran colaborar y mejorar el sistema. Mientras redactaba su visión, un mensaje inesperado volvió a iluminar su pantalla. Era Javier. El inversor quiere conocer tu idea. Mañana por la tarde. ¿Estás listo para esto, Miguel? La adrenalina lo golpeó. La sensación de que el futuro estaba a la vuelta de la esquina se transformaba en una presión abrumadora. La incertidumbre se conjuró de nuevo, retumbando en su mente las posibilidades de la reunión. El temor al rechazo se mezclaba con un destello de ambición. Miguel cerró la laptop por un momento, dejando que la oscuridad lo envolviera. ¿Podía realmente dar ese paso hacia el abismo, o sería solo una ilusión pasajera? Al fin y al cabo, ser un innovador significaba abrir puertas en lugares donde otros veían muros. El eco de sus decisiones resonaba en su interior mientras asimilaba que el espectáculo comenzaba por su propia audacia. Entonces, con una determinación renovada, tomó el teléfono y comenzó a escribir las primeras líneas de su presentación. El tiempo jugaba a favor y en contra, pero estaba preparado para enfrentar lo desconocido. El desafío lo esperaba. Pero, en lo profundo de su ser, una pregunta emergía: ¿qué pasaría si este encuentro no solo cambiara su vida, sino también la de todos los que se beneficiasen de su visión? Con el corazón latiendo, Miguel se sintió más cerca de su destino. Ya no era solo un médico, era un pionero, y el camino hacia adelante podría, tal vez, ser el inicio de una nueva era. El siguiente día de la reunión no solo suplicaba respuestas,
traía consigo la posibilidad de descubrir su verdadero potencial. La noche era la calma antes de la tormenta, una espera que lo llevaría a confrontar la verdad de su propio valor. La mañana del encuentro llegó con una mezcla de expectativa y ansiedad. Miguel se encontraba frente al espejo, ajustando su corbata mientras cuestionaba una vez más la validez de su idea. ¿Qué lo hacía pensar que podía cambiar las dinámicas de un sistema tan arraigado en sus métodos tradicionales? Se preguntó si su formación médica sería suficiente para encarar el terreno resbaladizo del emprendimiento. Cada movimiento en su rutina parecía amplificado, desde la forma en que se abrochaba la chaqueta hasta el momento de cerrar la puerta de su hogar. La sensación de estar al borde se convirtió en una compañía constante. ¿Cómo sería la reacción del inversor al conocer su propuesta? La imagen de un hombre de negocios, serio y escéptico, se instaló en su mente, clavan un clavo en su confianza que se sentía frágil como cristal. El trayecto hacia la reunión fue un laberinto de pensamientos confrontativos. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa deliberada, un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Recordó que cada innovación significaba asumir riesgos, pero el eco de sus miedos lo acompañaba como un viejo amigo. A pesar de todo, la idea que llevaba dentro era poderosa, y había llegado el momento de erigirla en voz alta. Cuando ingresó a la sala de conferencias, el aire se volvió denso. El inversor lo esperaba, amparado en una aura de experiencia y éxito. Miguel sintió que el contraste entre su inseguridad y la confianza del otro era abrumador. Sin embargo, recordó las lecciones que había aprendido la noche anterior, los fracasos de los innovadores que habían pavimentado su camino hacia el éxito. Era el momento de demostrar que él también podía hacer eso. Con el corazón acelerado y la garganta seca, Miguel comenzó su presentación. Las primeras palabras brotaron con cierto titubeo, pero a medida que avanzaba, la pasión por su idea empezó a calar en su voz. Se habló a sí mismo en ese momento: no estoy aquí para impresionar, estoy aquí para compartir una visión. Y en esa simple realización, comenzó a ganar terreno en la conversación. Sin embargo, en medio de su exposición, el inversor lo interrumpió. Miguel, admítelo, esto suena ambicioso, pero ¿tienes un plan claro sobre cómo ejecutar esto? La pregunta resonó como un aplauso en un auditorio vacío. Era un desafío directo a su preparación y habilidades. Miguel sintió que la sala se encogía, y las dudas amenazaban con invadir su mente nuevamente. Pero entonces recordó a todos aquellos jóvenes que necesitaban una voz. Eso le dio impulso. Le habló sobre las estrategias que había desarrollado, sobre los pasos claros que pensaba seguir y cómo la colaboración entre médicos y tecnología podría crear un modelo revolucionario de atención. Explicó cómo cada desafío sería abordado con ingenio y adaptabilidad. La calma comenzó a reemplazar la ansiedad, y ante su propio asombro, se dio cuenta de que estaba convenciendo, no solo al inversor, sino a sí mismo. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y euforia. La respuesta del inversor, aunque positiva, contenía un matiz de duda. Esto es interesante, pero quiero que reflexiones sobre cómo presentar esto a una audiencia más amplia. No olvides que el verdadero desafío comienza ahora. Era claro que si bien había dado un buen primer paso, su viaje apenas comenzaba. La sensación de que aún había más por descubrir se apoderó de él. Mientras salía de la sala, Miguel conjuró planos en su mente, lleno de inspiración y nuevas preguntas. ¿Cómo podría hacerse escuchar más allá de una presentación? La noción de que su proyecto debería ser robusto y adaptable resonó con fuerza. Debía prepararse no solo para enfrentar el escepticismo, sino también para construir puentes con aquellos que podían sentirse intimidados por su propuesta. Ya no se trataba solo de él, se trataba de un sistema y cómo cada interacción contaba. La idea de incorporar diferentes voces y experiencias en su proyecto comenzaba a formarse en su mente. Miguel se sintió compelido a prepararse, a investigar no solo su idea, sino también las necesidades de quienes buscarían beneficiarse de ella. Y así, mientras se alejaba del lugar, una única pregunta marcaba su rumbo: ¿cómo podría asegurar que su visión no se convirtiera en solo un proyecto personal, sino en un verdadero cambio dentro de la práctica médica? Esta movida lo llevaría a un nuevo nivel de responsabilidad, y la presión de encontrar un camino claro se intensificaba. ¿Podría realmente entender y adaptar su idea para que resonara con todos? La búsqueda por una respuesta clara acababa de comenzar. Miguel se sentía una combinación de euforia y nerviosismo mientras caminaba por las calles de la ciudad. Cada paso parecía resonar con la importancia de su nuevo propósito. La presentación que acababa de concluir no solo marcaba un hito en su trayectoria profesional, sino que también abría un nuevo capítulo en su desarrollo personal.
La pregunta que lo había llevado a este punto ahora se manifestaba con fuerza: ¿cómo podría fortalecer su idea y hacerla accesible para quienes más la necesitaban? Al llegar a su oficina, se sentó y contempló papeles y notas desordenadas en su escritorio. Aquellos eran los vestigios de su anterior vida como médico, una vida enfocada en las acciones individuales y la atención directa al paciente. Pero ahora, esa realidad se sentía insuficiente. La transformación que anhelaba no podría ser un esfuerzo solitario, necesitaba colaborar, escuchar, construir alianzas. La medicina y la tecnología, a pesar de ser campos separados, requerían de su intersección un entendimiento profundo de las realidades que enfrentaba cada actor del sistema. Comenzó a buscar conexiones con otros profesionales, médicos, ingenieros y hasta sociólogos que pudieran aportar perspectivas valiosas. Una tarde, conoció a Laura, una joven emprendedora con un enfoque innovador en la educación médica. Durante su conversación, Miguel sintió una chispa, su visión se expandía, consolidándose aún más en su mente. Laura hablaba de cómo la educación debía transformarse para mantener al día a los futuros médicos con la tecnología. Ciertamente, ambos compartían un interés por un sistema más accesible y eficiente. Sin embargo, al finalizar su encuentro, Miguel se sintió abrumado por la magnitud del desafío. De repente, el peso de la ambición se tornó pesado y real. Todo este tiempo había estado en la búsqueda de su propio crecimiento, y ahora la idea de abrir su proyecto a más voces lo hacía tambalear. ¿Realmente estaba preparado para afrontar un reto tan grande? Esa noche no pudo dormir. Imágenes de fracasos pasados invadían su mente, tales como el rechazo de su idea por parte de colegas e incluso amigos. Al día siguiente, decidió poner en práctica un mantra que había aprendido: la adversidad es una oportunidad. La primera tarea era desglosar su proyecto en partes más manejables, generar propuestas específicas y posibles soluciones a los problemas que sabía que aún existían en su planteamiento. La idea no era solo mostrar lo que sabía, sino también cultivar un espacio para la crítica concisa y fundamentada. Miguel comenzó a crear un esquema y a mapear interrogantes que debía responder. Una de las preguntas más urgentes era cómo asegurarse de que su propuesta no solo fuera tecnológicamente viable, sino también éticamente responsable. Cada decisión debería tener en cuenta el impacto en los pacientes, en los médicos y en toda la red de la salud. Se propuso establecer reuniones con terapeutas, expertos en ética médica y también con personas que pudieran representar los intereses de quienes sus vidas afectarían. A medida que Miguel se sumergía en este mar de nuevas conexiones y responsabilidades, sentía el peso de la decisión más allá de su propia ambición. La vulnerabilidad lo acompañaba, inquietud ante la posibilidad de no satisfacer las expectativas que él mismo había creado. Pero, al mismo tiempo, un nuevo sentimiento de determinación se estaba forjando. Sabía que la difusión de su visión sería significativa no solo para él, sino para el futuro de muchos. La siguiente reunión con el inversor se aproximaba, y la presión por presentar no solo una idea, sino una solución tangible y colectivamente construida era abrumadora. La realidad de que su sueño profesional estaba atado a la interdependencia humana empezaba a calar en su ser. Y entonces, mientras revisaba notas y organizaba pensamientos, una revelación le atravesó el corazón: debía buscar entendimiento profundo, antes de buscar la aceptación. Esa noche, mientras la ciudad brillaba afuera de su ventana, Miguel entendió que la transformación personal era un viaje profundo. Ya no se trataba solo de su proyecto, sino de cómo se convertiría en un líder del cambio. Con cada respiración, una nueva resolución lo guiaba: se permitiría aprender de sus miedos y, si era necesario, enfrentarlos. La necesidad de un enfoque firme y sensible a la vez era inminente. La presión lo empujaba a prepararse para la presentación, pero había algo más que le inquietaba: el siguiente paso prometía ser un verdadero enfrentamiento. ¿Qué sucedería si el inversor, al final, no veía el valor en su concepto colectivo? ¿Cómo sostendría su determinación frente al escepticismo? El tiempo para la reflexión había llegado a su fin. Era el momento de actuar, pero el reto podría superar sus expectativas y poner a prueba su fe en sí mismo. La búsqueda del compromiso comenzaba a delinear su verdadero camino. Miguel despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. Una ansiedad que pitaba en su pecho lo condujo al escritorio donde, minutos antes, había vaciado su mente sobre el papel. Los colores fríos de la mañana no lograban apaciguarlo. Aún resonaban en su mente las dudas sembradas por los fracasos previos.
Esa era la hora propicia para enumerar sus fortalezas y debilidades, un ejercicio que consideraba crucial antes de cada reto. Sosteniendo su taza de café caliente, decidió escribir sus pensamientos. Resiliencia, comenzó, seguido de apertura, empatía, visibilidad. Pero al llegar a confianza, una sombra se proyectó. ¿Era realmente capaz de trasladar esa confianza interior hacia el mundo exterior? En sus años como médico, había tenido la certeza de sus conocimientos y habilidades, pero esto era diferente, era una exploración no solo de lo que sabía, sino de lo que aún no había descubierto de sí mismo. Se sentó con firmeza y estados de flujo lo guió a la idea de que cada paso hacia adelante podría ser un peldaño hacia un nuevo equilibrio. Miguel se preguntó cómo había hecho frente a momentos de crisis en el pasado. Centrándose en la memoria de aquel paciente que, tras el diagnóstico erróneo, no había sobrevivido, el peso de la culpa había sido inmenso, pero en lugar de hundirse, había elegido aprender y mejorar. Esa experiencia se transformó en la base de una mejor práctica. Podía aplicar la misma lógica ante la inminente reunión con el inversor. Mientras revisaba sus notas, pensó en cómo articular su propuesta. Miguel debía ser honesto sobre sus temores y, a la vez, generar entusiasmo. Comprender la intersección entre la ética y la innovación tecnológica podría impresionarlo, pero también lo haría su autenticidad. La autenticidad sería su mayor activo. Era un riesgo, pero uno que valía la pena. La conexión con Laura había sido fundamental. Reflejó sobre su perspectiva de educación médica y cómo la transformación debía ser inclusiva, no solo para los futuros médicos sino también para pacientes. Había algo profundamente personal en la forma en que ella articulaba su visión. Esa conexión nació de una vulnerabilidad compartida. Había en su voz un eco de la autenticidad que él mismo debía encontrar en su discurso. Miguel comenzó a construir su presentación visualmente, un mapa que no solo mostraba estadísticas, sino que contaba historias. En lugar de simplemente enumerar beneficios, incorporó narrativas de pacientes. Quería que el inversor no solo viera cifras, sino que también sintiera el impacto real que su proyecto podría tener. Transformar su idea en una experiencia emocional podría ser su éxito o su caída. Al llegar la tarde, se abrigó con el traje que había preparado, sintiéndose como un campeón que se dirige al cuadrilátero. En su interior, una batalla entre la ansiedad y la esperanza se libraba. Las horas se acercaban veloces y la presentación se tornaba inevitable. No pasaba un momento sin que la incertidumbre lo asaltara. Trató de visualizar el momento, el intercambio de ideas, la posibilidad de la aceptación o el rechazo. Mientras las luces del lobby de la oficina comenzaban a parpadear, Miguel sintió un impulso de autoafirmación. Todo este proceso hacía parte de su evolución, no bastaba con ser un profesional competente, necesitaba ser un líder que inspirara a los demás a través de su pasión y determinación. Estaba decidido a no dejar que el miedo moldeara su futuro. Con cada paso hacia la sala de reuniones, respiró hondo y se recordó que el fracaso no sería el final, sino una etapa en su camino de aprendizaje. Cuando empujó la puerta, el murmullo de voces se desvaneció y la penumbra de la sala de juntas se alzó ante él. Se enfrentaría a un público que podría cambiar su vida. Y en ese instante, una certeza se hizo presente. ¿Qué sería del Miguel de mañana, el que no se atreviera hoy? Fue la más profunda de sus revelaciones la que le aguardaba justo al otro lado de ese umbral. Tenía que comenzar ya, no solo a vender su idea, sino a escuchar las perspectivas que podrían surgir de desacuerdos inesperados. Pero ¿y si los asientos vacíos se convertían en una auditoría silenciosa de sus temores? Entonces, la verdadera prueba no sería la presentación en sí, sino el riesgo de descubrir si realmente estaba preparado para comprender lo que significaba el liderazgo en su máxima expresión. Miguel se sentó al borde de la mesa, sintiendo la pulcritud de la superficie fría bajo sus manos. Las miradas de los inversores se posaron en él, sus rostros expresaban una mezcla de curiosidad y expectativa. El aire estaba cargado de tensión, y no era solo el peso de su propuesta lo que le apresaba la garganta. Era una combinación de la presión de demostrar que el tiempo, la dedicación y su espíritu inquebrantable merecían ser recompensados. Tomó una respiración profunda y empezó con la historia de su camino, un relato que comenzó en el quirófano y lo llevó a las salas de juntas. Su voz, inicialmente tambaleante, se fue robusteciendo. Compartió cómo cada diagnóstico, exitoso o no, le había dejado lecciones indiscutibles, cada error, un peldaño en su desarrollo. Los inversores prestaban atención, pero él sentía que había más en juego que simplemente presentar un proyecto innovador.
Era su oportunidad de honrar su pasado, de reconectar con esa pasión original que lo había llevado a la medicina. Les habló sobre su visión y la transformación que quería instaurar en la educación médica. En su mente, no solo se trataba de una propuesta financiera, era un llamado a redefinir lo que un médico puede ser. El cambio no solo debía ser técnico, también debía ser emocional y ético. Al pronunciar la palabra empatía, sintió que resonaba con cada persona en la sala. Se permitió ser vulnerable, mostrándole su lado auténtico, el dolor y la razón detrás de su motivación. Los rostros de los inversores comenzaron a cambiar. Se sentía como si, por un instante, hubieran dejado de evaluar riesgos y oportunidades. Se conectaban con su pasión. Al presentar los casos de los pacientes, Miguel realizó un esfuerzo consciente por no solo compartir datos, sino conectar las historias con emociones. Habló de la mujer que, tras un mal diagnóstico, encontró en su proyecto la posibilidad de redención y prevención para otros. La sala parecía respirar con su relato. Él no solo era un médico, era un portador de las historias de vidas humanas. Mientras avanzaba en su presentación, un pequeño tirón en su estómago le indicó que el balance emocional era también una parte fundamental de su mensaje. Había llegado al punto crucial, presentar su propuesta financiera, donde el nerviosismo regresó. Pero esta vez, en lugar de temer a los números, se enfocó en la posibilidad. La inversión en esta propuesta no solo transformará la educación médica, transformará la experiencia del paciente. Ese entendimiento fue un punto de inflexión. Miguel podía vislumbrar cómo, al unirse sus intenciones y su propuesta financiera, podrían crear un espacio donde los errores no fueron aterradores, sino escalones hacia un cambio significativo. Las preguntas llegaron. Algunos eran escépticos, otros curiosos, pero Miguel se sintió en control. Así, mientras su mente se debatía entre la necesidad de defender su idea y escuchar activamente a los demás, una revelación se formó. Las críticas no eran el fin, sino el comienzo de un diálogo. Cada objeción podía ser una oportunidad para afinar su propuesta y fortalecer su visión. Al finalizar, la sala se quedó en silencio. Miguel se sintió vulnerable, pero liberado. Había compartido la esencia de su ser. Su mente se centró en lo aprendido. La verdadera confianza no provenía de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarlo y usarlo como un motor de cambio. Mientras los inversores comenzaban a murmurar, un impulso de adrenalina recorrió su cuerpo. Había atravesado el umbral de su vulnerabilidad y, en el fondo, sabía que la reunión no había sido solo sobre conseguir una inversión. Había sido un ejercicio de autodescubrimiento, un nuevo peldaño en su camino hacia ser un líder auténtico, y al mirar a su alrededor, a la expectativa de una respuesta, una inquietud se apoderó de él. La auténtica prueba estaba por llegar. ¿Estaba realmente listo para afrontar las consecuencias de abrirse por completo, o el impacto de su verdad podría ser un canto a la desesperanza en lugar de un puente hacia el futuro? Miguel sintió que el aire en la sala de reuniones era más fresco después de su presentación. Había compartido su visión con autenticidad y vulnerabilidad, y por primera vez en mucho tiempo, la pesada carga de la duda comenzó a aligerar su peso en el corazón. Mientras los inversores murmuraban entre ellos, él se sentó en silencio, permitiéndose el momento de reflexión. No se trata solo de números, pensó. Se trata de historias, de vidas y de oportunidades. Esa revelación resonó con fuerza en su interior. En los días previos, había temido que su ambición pudiera ser malinterpretada como arrogancia o imprudencia, pero ahora entendía que el verdadero liderazgo provenía de la conexión humana. Dar voz a quienes no la tenían había sido su propósito, y cada precisión compartida era un paso hacia ese objetivo. Finalmente, el silencio se rompió cuando uno de los inversores, una mujer de expresión seria, levantó la mano. Su mirada transmitía un océano de emociones. Miguel, tu presentación ha sido impactante. Aprecio tu honestidad y la forma en que has visto más allá de la mera inversión. Creo que podemos colaborar en esto, pero necesito saber si estás preparado para asumir el desafío de liderar este proyecto. Una oleada de euforia recorrió a Miguel. No solo estoy preparado, respondió con firmeza, estoy comprometido a transformar la práctica médica y hacer de esta visión una realidad. He aprendido que cada historia cuenta, y estoy listo para escuchar a todos los que deseen unirse a este viaje. Cuando la reunión concluyó, salió de la sala con una sonrisa que no podía contener. Las palabras de la inversora resonaban en su mente, tu autenticidad es tu mayor activo. En su camino al coche, sintió como si una carga invisible hubiera sido levantada, dándole el aula que necesitaba para avanzar en su vida personal y profesional. El viaje hacia el liderazgo había comenzado.
Pero lejos de estar basado en la ambición personal, ahora sería un camino de colaboración. Miguel pasó los siguientes días desarrollando nuevos contactos, reuniéndose con otros médicos, ingenieros y pacientes. Quería escuchar sus inquietudes y sugerencias, integrando sus perspectivas a su proyecto. El avance que experimentaba fue notable. La recolección de fondos y la creación de plataformas digitales colaborativas tomaban forma, cada vez más alineadas con un propósito común: ofrecer acceso equitativo a la atención médica. Y cada conversación con sus colegas se hacía más rica, alimentando su confianza y reafirmando su compromiso con la sanación. Finalmente, cuando se acercó el momento de lanzar oficialmente el proyecto, Miguel no se sintió abrumado como antes. En cambio, una sensación de orgullo le invadía. Se dio cuenta de que su legado no sería solo en su práctica médica, sino en las vidas que estaba ayudando a transformar a través de esta iniciativa colaborativa. El día del lanzamiento fue un evento conmovedor. Pacientes, médicos y colaboradores se reunieron para celebrar juntos lo que habían logrado. Miguel dio un discurso en el que habló sobre las historias que lo habían motivado, y cómo cada una de ellas reflejaba la lucha que enfrentan muchas personas en busca de atención médica digna y accesible. Al finalizar, recibió aplausos y miradas de respeto. La sensación de logro que sintió en ese momento era indescriptible. Ya no era solo un médico, era un catalizador del cambio, un líder que inspiraba y conectaba. Miró a su alrededor a los rostros de quienes lo habían apoyado y comprendió que su crecimiento personal había sido incalculable, y eso era solo el comienzo. Con su nueva esperanza latente, Miguel supo que jamás volvería a sentir la carga de la duda de la misma manera. Había recobrado no solo su confianza profesional, sino también su propósito vital. A partir de ese momento, cada paso que daría estaría alineado con su voluntad de servir a los demás, cerrando ciclos de sufrimiento y creando nuevas oportunidades de sanación y conexión humana. No lo olviden, si han disfrutado esta emocionante historia de superación, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión increíble. No esperen ni un segundo más para compartir.